radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Si bien la urgencia de los tiempos que nos corren, y cuando digo nos corren, estamos llegando casi a la literalidad del problema, de estos tiempos contemporáneos, de esta coyuntura que tenemos local, en donde estamos haciendo un experimento de las derechas del mundo, ha sido en gran medida eje de los últimos programas de Periferias del Cine. Tenemos que pensar algo. Tenemos que pensar en términos de lo que pienso, de lo que de algún modo son continuums, ¿sí? Modos, formas, mundos que conviven simultáneamente, intersectándose como si fuera una intersección de conjuntos, como esa que esquemáticamente de algún modo veíamos en el colegio primario y el colegio y el secundario. Bueno, hay pensado, digamos, en términos específicamente radiales, háganse esa imagen los oyentes, y vamos a llegar a la idea, en donde de algún modo está todo planificado para que nada se comprenda. Cuando digo comprender, quizá pueda pensarse que estoy hablando desde una pretensión de unificación de las ideas. Nada más lejano que eso, sino que no se pueda comprender, separar, digamos, dónde está de algún modo el eje ético o el eje de algún modo en donde las propuestas artísticas que puedan pensarse desde las distintas posibilidades expresivas puedan manifestarse, ¿sí? O sea, se está aniquilando a la cultura, y cuando uno dice se está aniquilando a la cultura, tiene que poner el freno y decir, no, se la está tratando de aniquilar y nosotros acá estamos tratando de hacer algo como contracorriente para que eso no pueda proliferar, desarrollarse y lograr su objetivo. Si uno raspa la olla de toda la andanada de, digamos, que ya lo pienso como un lenguaje, un idioma aparte, de la fake news, de las lecturas sobre la fake news, sobre el hablar de la fake news. Eso es, si uno lo mira de afuera, puede ser neoliteratura, ¿sí? Neoliteratura, o posliteratura, pensándolo literariamente, y si uno estuviera despegado del objeto, ¿no? Si uno pudiera estar despegado afectivamente o identificatoriamente de la tirria que le puede provocar la lectura de cualquier fake news. ¿Qué es lo que pareciera, y no es así, por la vorágine de todo lo que se está promoviendo culturalmente, quedar enterrado, porque esa es la pretensión? Así dicho, abuelo de pájaro, el arte. ¿Y cuál es la expresión que uno puede decir, que puede salir a buscar para, digamos, agarrar de raíz, agarrar del último, de lo que uno puede pensar como lo último que se puede tocar, porque piensa más que nada en términos de abstracción, es algo que lo podemos pensar genéricamente, y con los invitados de hoy lo vamos a pensar al aire, la dimensión poética de lo artístico, ¿sí? Entonces, cuando digo la dimensión poética, no estoy hablando de una imagen, de un supuesto lirismo, ¿sí? O de un supuesto lirismo que a veces lo pienso malamente como lirismo muy lineal, ¿sí? O de tanto de las imágenes como de la literatura, sino que vamos a buscar eso que la poesía tiene para decir, y que en nuestro objeto de trabajo, que es el cine, siempre el cine tiene para expresar. Entonces uno podría decir cine y poesía. El cine en relación a la poesía, sea para mencionar autores y que los autores de algún modo, la forma de los autores, ¿sí? Pongamos por caso y nombro a uno, amigo en gran medida amigo de la casa de mío y de mi invitado del día de hoy, que es Juan L. Ortiz, por ejemplo, ¿sí? Puede desplegar, puede promover, digamos, ¿sí? En una película, ¿sí? Digamos, se toma el mundo, se toma la literalidad, se piensa en una imagen tercera. Entonces, hay autores que piensan en términos de poesía sin que explícitamente sea mencionada, ¿sí? Sus imágenes.
Y hay quienes también se dedican, ¿sí? De algún modo en este programa tratamos de hacer algo en este sentido, a pensar esas imágenes. El cine y la poesía y esa imagen tercera, imagen mental que podemos pensar en nosotros, espectadores de cine, es el gran tema de Periferias del Cine de hoy. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral. Periférico. Periferias del cine. En Caput. Si hay algo que Hoy traicioné estos últimos acordes de Miles Davis que siempre los dejo. ¿Viste, Chino? Hoy los traicioné, los pisé. Sacrilegio. ¿Cómo anda Nicolás Chino Román, nuestro operador? ¿Bien? Bueno, gracias por estar ahí como siempre. Esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank y vamos a hablar un poco, de algún modo, cuando digo vamos a hablar un poco, es vamos a volver, ¿sí?, a lo que, si las circunstancias no nos parearan tan en contra, nunca tendríamos que haber abandonado, que es el pensamiento sobre las imágenes. El pensamiento sobre las imágenes se vio, digamos, integrado a el trabajo sobre la coyuntura, no quedó otra, ¿sí? De algún modo, en este espacio, pienso que no quedaba otra en función de cómo siempre lo he pensado, ¿no? Bueno, entonces, raspando la olla, llegamos a la poesía, ¿sí? O sea, llegamos al corazón de la cuestión. Y diría, en términos poéticos, o mejor dicho, vamos a decir algo en términos nada poéticos. Hoy vamos a invertir una lógica. Estoy mirando a uno de mis invitados de hoy. Vieron que cuando uno... Le pregunto a mi invitado de hoy, ¿viajas en colectivo? Hola Luis, sí. ¿Sí? Sí, cada tanto viajo. Bien. No vamos a dejar subir a las damas primero hoy, por una cuestión de estructura del programa. Porque claro, si no tenía que presentar una... No, pero vamos a hacer al revés y me vas a ver entender porque se está riendo. Aparte, ya empatizamos de entrada porque quien está en este momento un poquito lejos, a la distancia, vía Zoom, está saliendo, reconoció los acordes de Miles Davis, me parece. ¿Sí? Bien. Estoy hablando de quien escuchamos la voz, ¿sí? Es alguien que se dedica bien específicamente, como preocupación y ocupación, a la dimensión poética de sus imágenes, a quien ya podemos considerar un amigo de la casa, es el señor Gustavo Fontán, quien me acaba de saludar. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola Luis, gracias por la invitación. Por favor, siempre es un gusto. Y la verdad que, ¿cómo decirte? ¿No? Aparte siempre es un gusto, digamos, pensar tus materiales, ¿no? Porque... te voy a decir algo que me pasó hace poco. Yo que estoy pensando siempre en términos mucho más de percepciones que de narraciones, ¿sí? En los análisis que yo hago, tu cine tiene, como lo menciona la invitada de hoy, de algún modo en un texto que escribió sobre tu obra, ¿sí? De algún modo está la percepción como tema, como componente central de tus imágenes, ¿sí? Si bien toda película propone una percepción. Pero ¿qué pasa? Por una cuestión de deformación profesional, hace poco me di cuenta, vos fijate, ¿no?, que a veces dejo de lado algún componente narrativo, que también es importante, ¿sí? Si se quiere. Pues digo, bueno, un tipo que trabaja en forma muy antinarrativa, en un punto vos tenés una película más narrativa que otras, que no es narrativo del todo, a mi entender, que es La Deuda, ¿sí? Donde digo, claro, pero también acá
está el tema de la deuda como tema, esta deuda que tenemos, sí, y las distintas alcances, tanto de lejos como de cerca, sí, si te pones los lentes de lejos o de cerca, que puede tener el concepto deuda. ¿Sí? Deuda como concepto. Y eso es algo que está dentro de lo narrativo, que no lo habíamos pensado, que quedó claro. Deuda es la percepción del personaje, un cuerpo que está atravesado por la deuda, digo, metáfora argentina si se quiere, de algún modo, ¿no? Pero digo, eso no llevó, no lo pensé yo en el momento en que trabajé sobre tu material, cuando salió. ¿De qué año es la deuda? Del 2018. 2018, hace 6 años. Por esta cuestión de que, bueno, uno deja a veces los temas narrativos más relegados. Pero bueno, digo, esto lo digo porque para pensar que uno va enriqueciendo para el gobierno de uno, las obras a través del tiempo, las obras de los autores, conforme las va viendo y las va pensando, ¿sí? Entonces siempre hay que ver una película varias veces o hay que pensarla, ¿no? A través del tiempo. Eso me parece interesante, digamos, poder ir y pensar en varios aspectos que comprenden la obra, siempre y cuando la obra lo amerite. En este sentido también tenemos que pensar en literatura, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de 2 libros, ¿sí? Y acá sí voy a presentar a alguien, ¿sí? Que para presentarlo le tengo que cambiar los lentes. Ustedes me van a disculpar, ¿sí? Es así, para ser, digamos, ¿cómo podríamos decir? Bien específico y preciso en la presentación, ¿sí? Egresada del Instituto Superior del Profesorado, a partir de una beca obtuvo su maestría y doctorado en literatura latinoamericana con una subespecialidad en literatura española contemporánea por la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Estatal de Luisiana, cerca de Nueva Orleans, un otro sur, y dicta clases de literatura y estudios culturales latinoamericanos a nivel pre y posgrado. El itinerario de su carrera está marcado por instituciones públicas de ambos países. Su deseo, ya que está viviendo allá, es volver a la Argentina. Estoy hablando de Laura Martins. ¿Cómo estás, Laura? Luis Frank te saluda y estoy acá con tu amigo Gustavo Fontán. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer y un honor, fundamentalmente, estar con ustedes dos, con Gustavo y con vos, Luis. Así que muy agradecida. No, por favor, por favor. Laura, les comento, escribió un análisis de la obra de Gustavo llamada Lo poético cinematográfico, como subtítulo La imagen luciérnaga de Gustavo Fontán. Y ya lo primero, ¿me definís así, digamos, como para que podamos pensar el término al aire, como disparador, la imagen luciérnaga? Ya sé que la definís en el libro, ¿sí? Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de imagen luciérnaga? Bueno, claro, es una muy buena pregunta. En principio, yo hablaría de Juan L. Ortiz, nuestro gran poeta. Ajá. Entrerriano, ¿no? Porque es un poeta fundamental para la propia poética de Gustavo. Y en La orilla que se abisma, entre 1971, el mismo Juan L. dice, y henos a nosotros preguntándonos si no viene de luciérnagas también la poesía, ¿no? O sea que ahí hay un primer orden, digamos, hay una primera noción que me impulsa a hablar de la imagen luciérnaga de Gustavo. Pero también está Didier Bergman, ¿no? El historiador, filósofo del arte en supervivencia de las luciérnagas, ¿no? Y que él dice que las imágenes luciérnagas nos permiten ejercitar el juego dialéctico de la mirada y la imaginación. Y a mí me parece, como decía Hannah Arendt, ¿no? Que la imaginación es una facultad política. Y lo que nos permite el cine de Gustavo es eso, imaginación. Pero por el otro lado también luciérnaga como ese fulgor
un destello, una luminosidad que uno podría decir que es el cine de Gustavo, ese destello, ¿no? Esos reflejos. En la terminal misma, por ejemplo, que me pareció extraordinaria, hay un momento donde hay en el pavimento unas manchas de aceite y hay como unos azules, unas reverberaciones a partir de la luz, ¿no? Imagen luciérnaga como fulguración en un mundo que es terrible, ¿no? En un mundo de la destrucción. A mí me parece que el cine de Gustavo, como decía, tengo un aforismo, una afirmación de François Truffaut que dice: las películas del mañana no serán realizadas por funcionarios de la Cámara, sino por artistas para quienes filmar constituye una aventura formidable y exaltante. Las películas del mañana serán actos de amor, y eso es el cine un acto de amor, es el cine de Gustavo. Y Luciérnaga en ese sentido, ¿no? En el sentido que proviene del mismo Juan L. y de mi lectura de Didier Berman, que me llevó a pensar así el cine de Gustavo. Y vos pensás el cine de Gustavo, y voy ahora a Gustavo, ¿sí? Salúdense, chicos, por favor. Hola, Laura, ¿cómo te va? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, Espera gracias, que, o qué sea, lindo escucharte. de algún modo voy a tratar de hacer magia y que ustedes se saluden directamente. Ahí se saludan, ahí están. Ahí se pueden, ahí están, estamos. ahí está. Ahí se ven de frente. Yo manejo la cámara. Ahora no es Gustavo, soy yo. Nuestro cineasta sos vos hoy. Puedo hacer desastres. A ver, no, Gustavo, digo, este concepto de Laura, en donde piensa, toma esta idea, digamos, y construye un concepto a partir de Juan L. Ortiz, ¿sí? Y me voy a un texto al texto donde Laura también trabaja tu película, en donde específicamente estás centrado en el mundo de Juan L. Ortiz, que yo ya te lo dije 37 veces, te lo digo la vez 38, es mi película preferida tuya, ¿sí? Aunque vos quieras que sea otra, pero es esa. Que es La orilla que se abisma. No hay nada que hacer con eso. No hay nada que hacer, Claro. tiene visos de tragedia, ¿sí? Digamos, ¿cómo pensás el concepto de Luciérnaga ahí, digamos, vos lo ves claramente? Porque, digamos, completo la pregunta con lo siguiente. Laura ve en un mundo tan, digamos, complejo, no me acuerdo el adjetivo que usaste, Laura, ¿sí? Ahora, complejo, jodido, difícil. No importa, trágico también. Sí, trágico. Jodido no creo que haya dicho porque vos sos muy correcta. Jodido lo puedo decir yo. El mundo de la destrucción, ¿no? Ahí está, el mundo de la destrucción. Claro, un mundo de la destrucción. Que el mismo Gustavo dijo que la estación que filma en la terminal, y esto lo digo en términos de Luis Frank, ¿no? De Gustavo Fontán, que también es un tipo muy correcto, es un embole, eso, sí, digamos, una estación, digamos, diaria, de gente que va a laburar, no es una, o sea, no, es una estación que ya en sí se presenta antinarrativa. Gustavo te construye un universo de dimensiones poéticas en donde vos, como espectador, asistís a otro universo, no asistís a la estación, ni a la representación de la estación. Asistís a una mirada sobre la estación, ¿sí? ¿A esa mirada la podemos pensar de la imagen luciérnaga, Gustavo? Bueno, en principio, el honor que Laura me ha dispensado escribiendo ese texto que para mí es hermoso, maravilloso y me halaga, y que dice cosas hermosas, y los conceptos estos son muy contundentes y difícil de pensarlos lateralmente o porque están hablando de mí, entonces eso complica mucho la cuestión. En principio tomo un par de cosas, ¿no? Porque a mí lo que me parece es que vos hablaste del contexto, Laura habla del contexto, Laura usó la palabra política. Entonces, en la medida que estamos pensando la imagen, ¿no? Así como Laura la llama y definió como la imagen luciérnaga, estamos tratando de pensar una imagen que de algún modo se revela contra los contextos, ¿no es cierto? Es decir,
Qué interesante esa idea, una imagen que se revela contra su propio objeto. Que se revela contra los contextos, porque ese revelarse, eso es político, para mí. No, que no tiene que ver estrictamente con el tema, sino tiene que ver con cómo miramos. Y además, a mí me parece que si tengo que pensar algo de lo que Laura encuentra allí y rescata, y lo que vos decís, es que ver es un esfuerzo. Uh-huh. Ver es un esfuerzo, ¿no? Y que eso también es político. Es decir, ver no está dado. No está dado. Uno ve cosas, pero mirar, digamos, encontrar eso que se revela frente a su o que brilla en su propia materialidad, pero no brilla como la imagen brillante a la que estamos acostumbrados y transparente, sino brilla en su fragilidad, digamos, brilla en su desaparición, brilla en su tensión con la muerte, brilla digamos, en contextos en los que brillar no parece ser posible. Me parece que ahí hay un esfuerzo por encontrar esas imágenes. Uh-huh. Y esto para mí siempre fue político, ¿no? Es decir, bueno, el pensamiento sobre las imágenes es también una dimensión política. Claro, la dimensión en la que estamos ahora es tan terrible que parece absolutamente menor frente a lo que habría que pensar en la lucha cotidiana. Es cierto. ¿Me permitís, Gustavo, a ver qué te parece si doy vuelta un poco este pensamiento tuyo en voz alta en relación a, y me gustaría saber qué piensa Laura también de esto, porque sí, me parece importante, porque vos decís que hay una mirada que de algún modo, que no es sencilla, ¿sí? Y que de algún modo a ver, te lo digo en otros términos, hay que llegar a ella, o sea, hay que dejar de lado una tradición de la mirada que es predominantemente narrativa, que está predominantemente centrada en el qué, que está predominantemente centrada en psicología de personajes, ¿sí? Todo lo que de algún modo sabemos que conforman las tradiciones del mirar universales. Y digo universales porque hay un modelo que se ha impuesto en el mundo, ¿sí? Que Laura se encarga, dicho sea de paso, de definir muy bien en el prólogo de lo poético cinematográfico. Hay que decirlo esto. Ese prólogo es para todas las escuelas del cine. Yo repartiría volantes por la calle, o sea, así fotocopias, viste, a la vieja usanza, así. Pero regaladas, ¿eh? O sea, chicos, esto de memoria para mañana. Listo. Pero digo, te doy vuelta a esto, lo que decías, Gustavo, a ver qué pensás vos. Yo creo... Digo, y cuando digo creo, no es en el sentido religioso, sino que me encuentro con que si uno no tuviera esa tradición del mirar, si los espectadores no tuviéramos esa tradición narrativa que viene del mito, ¿sí? No sería un gran trabajo mirar, como si miráramos por primera vez, cualquier trabajo tuyo, por ejemplo. ¿Se entiende? Un trabajo que está centrado en un universo perceptivo. O sea, volver de algún modo, hacer como, ¿sí? Si volviéramos a ver como niños, volver a ese momento del espíritu de la colmena, digo, de los personajitos del espíritu de la colmena, ¿sí? O de los pibes que los llevan en un micro a ver cine por primera vez, el cine móvil, ¿sí? Volver a ese momento en donde no están atravesados por ninguna narración en cine, ¿sí? ¿Y qué pasaría? Digo, uno se podría encontrar con algo, porque, digo, por algo mucho más, por una vía mucho más directa, si no estuviera esa contaminación. Entonces el problema es la contaminación, ¿no? ¿Cómo lo ves? No, hay algo que es ligado al hábito, por eso el problema siempre es lo hegemónico. Exacto. Porque lo hegemónico es lo que define el gusto y lo que define aquella cosa que es cómoda. Vos fíjate cuando al principio contraponías la narración y la percepción, esto es porque el modelo hegemónico es tan sostenido en el desarrollo de la trama, ¿no? Y que parece que, bueno, deja fuera la cuestión de la percepción. Pero, por ejemplo, si pensamos en literatura, Saer dijo en algún momento, yo no voy a escribir poesía, aparte de escribir poesía, yo voy a narrar, ¿no? Voy a armar novelas en la intersección entre narración y poesía. Entonces, cuando lo pensamos como compartimentos separados en el cine,
la posibilidad de narrar de otra manera, es porque el modelo hegemónico es muy determinante y a su vez el modelo hegemónico determina los tipos de imágenes que forman parte de eso y para qué sirve la imagen dentro de la narración, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde creo que hay que pensar mucho y por supuesto el hábito es terrible, ¿no? ¿Cómo lo ves vos, Laura? Sí, estoy pensando Uy, la puse en un problema. ¿Por qué? No. Porque estoy pensando. Claro. Eh, Te provoqué una laguna. Sí, en parte sí, porque pienso lo descriptivo, pienso lo perceptivo, pero sigo pensando en Juan L. y cómo la filmografía de Gustavo está atravesada por lo que decía Juan L., esta fiebre de formas que es la vida, ¿no? Y sigo pensando, si hablamos de lo perceptivo, ¿no? La poética de Gustavo es una poética de la sutileza y la sensibilidad, y ahora recordé la palabra que no recordaba, en un mundo feroz, ¿no? Hablamos de la destrucción, este es un mundo feroz, ¿no? Y cortar con lo que con lo que son los hábitos perceptivos, creo yo que se tiene que dar a partir de esta sutileza, de esta sensibilidad que tiene Gustavo, con la cual ve el mundo, ¿no? Es una mirada, yo pensaba es una mirada del acecho y luego la palabra acecho me lleva a vigilar, ¿no? Aunque significa espiar, significa esperar también, pero me resuena mucho la cuestión del vigilar y es la mirada de Gustavo es una mirada de la espera, ¿no? Es como, la terminal es eso, ¿no? Eso es una espera de esas figuras humanas que entran y salen, que esperan también, figuras que se miran entre ellos y después aparece eso arcaico, ¿no? Esas máquinas que recogen a través de una perilla, ¿no? Un reloj, un osito, etcétera, etcétera. Esa combinación en la terminal me pareció extraordinaria, pero no me quiero ir de la cuestión de romper con los hábitos perceptivos que tenemos, ¿no? Como si hubiera un final, como si tuviéramos que esperar un final, como si esperáramos en cada film un final, ¿no? Un final que nos sosiegue. Y eso no lo vamos a encontrar en el cine de Gustavo. Gustavo además de la intermedialidad que hay en el cine de Gustavo, el trabajo con la pintura, ¿no? El trabajo con la luz, como decía Claude Monet, siempre estoy persiguiendo la luz. Y Monet quería además firmar el aire, Gustavo quiere firmar el viento. Son esas miradas y esa forma perceptiva sale de todo hábito de consumo que tenemos respecto del cine. El cine de Gustavo es contrahegemónico. Absolutamente. Y ahí está lo político. Y por otro lado, no me quiero extender mucho porque lo quiero escuchar a Gustavo. Pero él te quiere escuchar a vos. Hay que recordar... Tenemos un problema acá, ¿eh? Bueno. Yo haría que el programa dure 2 horas, pero no es posible. Una pena. Sí. Bueno, recordar que Juan L. es el poeta de los grandes ríos entrerrianos, ¿no? De ese espacio tan increíble del litoraleño, ¿no? De flora y caudales, pero al mismo tiempo Juan L. es el poeta de las miniaturas, ¿no? Es el poeta de las viborinas, de las gotitas de agua, de los grillos, de las florcitas salvajes. Y eso es Gustavo también. ¿Cómo? Es extraordinario lo que hizo Gustavo, porque es recoger, y no solo está en la orilla que se abisma, por supuesto, ¿no? Está en todo el ciclo del río. Absolutamente. En el rostro, ¿no? Por ejemplo. Pero en la casa también, ¿no? Te iba a decir justo, no hay que olvidarse de los interiores. No hay que olvidarse de los interiores, exactamente. ¿Por qué? Porque... Y pienso, discúlpame, hago un paréntesis, me olvidé el título ahora, del piso del viento. No hay que olvidarse del piso del viento. Claro, ese interior, claro. Por eso. Exacto. Por un momento me vino una laguna ahí.
Cuando hablamos del cine contrahegemónico de Gustavo, tenemos que decir que Gustavo trabaja como con sucesos discretos, ¿no? Como lo digo en el libro, el mundo en su devenir, el acontecer de lo nimio, ¿no? Es una mirada muy particular hacia la materia en movimiento. Como decía Sayer, la proliferación enigmática de materia de este mundo, ¿no? Y eso es lo que recorre en sus films, Gustavo. Qué cine tan fuera, ¿no? de lo esperable, ¿no? Sí, contrahegemónico como venimos diciendo, ¿no? Bueno, dejo. Así, no, está bien. Te estábamos escuchando con atención. Sin intención de hacer un montaje de lo tuyo, un montaje violento, en absoluto, ¿sí? Pero en relación a lo que decís y en relación a... Tomo un término, mira, una palabrita sola, que es el hecho de la materia que mencionabas, ¿sí? Gustavo es uno de los grandes laburantes con las imágenes de la materia, ¿sí? El hecho de la materia. En tal sentido, te promueve ver materia, tal es así que voy a leer algo. ¿Cómo? Y abro comillas. En el río Cosquín, mi padre me enseñó a pescar con una botella. Le quitaba el fondo y ponía pan adentro. Los peces entran para comer y ya no saben salir, me decía. Ambos caminábamos por el agua hasta la piedra donde fijaríamos la trampa. Me acuerdo de esas caminatas. Las evoco como si rebobinara una película para ver los detalles, pero la toma nunca es la misma. A veces él lleva la botella, a veces yo. Mi padre me indica por dónde conviene pasar. Aunque el agua no es muy profunda, las piedras pueden ser traicioneras. Si voy detrás, veo su espalda, el short gris, sus piernas flacas. Si voy delante, debo girarme para ver su sonrisa. Después de una noche lluviosa, hay sol en la mañana. En un baldío frente a la casa que alquilamos, pastea un caballo que se llama Rojo. A veces, Rojo se esconde en el pastizal. El sol nos quemó los hombros, a mi padre y a mí. Y yo, por una cuestión de tiempo radial, voy a cerrar comillas, lo cual es un atentado al texto, ¿sí? Pero esta biopsia de un texto de reciente aparición, que ahora sí voy al otro libro que vamos a mencionar en el programa, es Cuadernos del Merodeo de Gustavo. Precisamente Gustavo Fontán acaba de sacar Cuadernos del Merodeo, que... ¿dónde lo encontramos, Gustavo? ¿En Mandrágora? Acá en Capital, en Mandrágora, ya está allí. Bien. Lo que acabo de leer es un texto de los tantos del libro, y que hay que decir que nuevamente, como en su texto anterior, Gustavo trabaja el libro como objeto, como lo manipulable también. Ya que trabaja con la materia en cine, trabaja con la literatura, dando a percibir unas hojas que también Gustavo viene trabajando. Vamos a ver si en el libro que viene no me viene directamente el árbol con el libro, ¿no? Pero interesante, siempre interesante me suena una palabra tan insuficiente, pero a veces se me ocurre esa y es esa, disculpen. Pero digo, es una percepción más el libro como objeto y sobre todo algo que está en directa relación, no narrativa, sino perceptiva, con, por ejemplo, el fragmento que les acabo de leer, ¿sí? Porque cuando Gustavo habla, está mencionando el vínculo con el padre, una apoyatura narrativa, pero cuando habla de esa espalda, es un vínculo perceptivo, ¿sí? ¿Cómo fuiste concibiendo de algún modo esto que aparece o que caracteriza a Cuadernos del Merodeo, Gustavo? No digo cómo fue el proceso inicial, si lo pensaste estando, no sé, en la pileta de natación. No. Me interesa, digamos, qué es lo que se desprende acá, digamos, que de algún modo no estaba antes, ¿sí? En otros trabajos tuyos. Bueno, en principio es una invitación que yo agradezco mucho porque hicieron un libro que no se puede entender la belleza del libro como objeto, no hablo de los textos, que hizo Cielo Invertido. Flavia Rojas y Dolores González hicieron una maravilla, se dedican a hacer libros, es una editorial cordobesa que hace libros que tienen siempre una relación entre la imagen y los textos. Digamos, ya en su concepción de editorial está eso,
Entonces me invitaron y yo les dije que, después de tratar de ver que me gustaría publicar los cuadernos de trabajo de 3 películas, que son La Terminal, que es de la adaptación de Nadie Nada Nunca, y de una ficción que no filmé, que se llama Ramón Vázquez. Que yo quería publicar esos cuadernos. Por supuesto, esos cuadernos están después pasados, ordenados, editados. Pero no había necesidad de eso, está bueno así. Está claro, bien. Esa es la materia. No lo ordenado, ¿para qué? Para eso y digamos, hicieron un libro donde la mayoría de las páginas del libro son el escaneo directo de las páginas de los cuadernos. Por eso hay, qué sé yo, es un libro con un 40% de imágenes en color que pertenecen a esos cuadernos de trabajo, porque, por ejemplo, para hacer Ramón Vázquez, no sé por qué necesité acompañar la escritura de Ramón Vázquez con lo que llamé un cuaderno de flores. Entonces hay como todos unos trabajos con las flores y demás, y eso es parte del libro. Entonces, son merodeos porque son todas esas estrategias perceptivas de trabajo con la materialidad, que para mí es muy importante, que no van al centro, pero no es la escritura del guión, ¿no? Sino todo eso que va rodeando la película antes de ser y mientras va siendo, como para ir llegando al alma de la película, ¿no? Es decir, son los rodeos para acceder lo más intensamente posible al alma de la película. Entonces, Cielo Invertido ha publicado esto que acaba de salir. Qué maravilla, ¿no? Porque digo, es como de algún modo o sea, digamos que es un pensamiento un poco, digamos, facilista, ¿no? Si uno quiere decir, bueno, es un desprendimiento de tus películas, ¿sí? Pero digo, aparte, es la propuesta de un nuevo abordaje perceptivo. Es como si uno empezara a entrenar otro músculo literario, ¿sí? Pero sin perder la búsqueda perceptiva. Exactamente. Y me acuerdo de esto mencionando a Saer, que Laura estaba hablando precisamente de él. Saer, él mismo, porque hablaba de la poesía en Saer se pensaba como poeta él mismo, ¿sí? Más allá de que escribía narración. Claro. Y cuando Saer habla muchas veces de la materia también, y habla del enigma de la materia, porque la materia es lo que está y su enigma, ¿no es cierto? Entonces la materia exige ese trabajo con ella para alcanzar algo, y también uno podría decir para alcanzar algo y para ver qué aparece, ¿no? en esa interacción. El comienzo del libro empieza con el viaje a Córdoba, no recuerdo el texto exactamente, ¿no? Pero dice: llevo mis talismanes, ¿no? Llevo mis talismanes y pido para los días venideros lo que pido siempre, el favor de una imagen, ¿no? Es decir, que para mí no hay posibilidad sin ese esfuerzo de interacción con el mundo para ver qué aparece. Claro. Y esto de la interacción con el mundo, ¿sí? En esa interacción con el mundo se encontró modificado. Sí, nos modificamos los dos. Es decir, el mundo y yo. Claro. Y extensivamente quienes después entran a la película, ¿sí? A la película, a la literatura, al mundo que construya, ¿sí? Acá, por ejemplo, estoy viendo una imagen que yo digo, cuando veo una imagen, ¿no? Estaba en el otro texto, me estoy mezclando los textos. Hay una imagen que la perdí ahora, pero la tenía, que es de una calle, ¿sí? Sí. Una calle al fondo, sí. Espérate, no importa. Hay una calle al fondo ahí que, sin necesidad de texto en principio, te proyecta un montón de imágenes como alguien que está siguiendo una lectura que está apoyada en lo perceptivo, ¿sí? O sea, es como que, de algún modo, el texto te va entrenando para después cuando vos vas a la imagen, ¿sí? Hay algo que ya está, de algún modo, ya hiciste abdominales y flexiones de brazo para llegar ahí. Claro, esa callecita de esa foto es de la callecita donde parábamos cuando filmábamos La Terminal, que era a 3 cuadras de la terminal. Esa imagen no está en la terminal, pero está esa foto porque era nuestro camino de ida y vuelta hacia, ese es el merodeo. Y el texto dice algo así como: por esta callecita subimos y bajamos, vamos y venimos hasta encontrar la forma.
Qué interesante esto de, o sea, pienso esto del merodeo en relación a que uno encuentra en el erratismo, ¿sí? Lo que si me quiero poner más francés lo llamo el flaner, ¿no? Encuentro cosas. Encuentro y me las agencio, ¿sí? Es eso. Eso es tu trabajo en general. Sí, cada vez más cercano, el merodeo está cada vez más cerca de un corazón, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es qué materiales, qué otros materiales, qué cosas te sirven para ir hacia algún lugar que no sabes cuál es. Así es. Laura, vos en un momento, vos te ocupás específicamente de las películas de Gustavo en lo poético cinematográfico. Primero te voy a preguntar si lo conseguimos acá, lo poético cinematográfico, porque en este momento hay hordas de gente tratando de agenciarse el libro. No, todavía no. Todavía no, pero va a estar, ¿no? Va a estar. En algún momento sí, incluso en mi próximo viaje yo voy a llevar muchos ejemplares como para empezar a distribuirlo en Argentina. Bueno. Lo publicó una editorial académica chiquita, Contracorriente, y lo distribuye la Universidad de North Carolina Press, que es obviamente es una editorial académica también, ¿no? Y ellos se encargan de distribuirlo. Y yo creo que voy a ser en algún momento la que lleve unos cuantos ejemplares directamente a la Argentina. Bien. Y voy bien. a hablar con ellos para que se lo pueda distribuir, ¿no? Bien. ¿Y sabés cuándo venís, Laura? Todavía No. Iba a ir en mayo, pero no puedo por cuestiones laborales. Y voy a ver en qué momento de este año voy, con mucho deseo de ir. Quiero mencionar algo del texto de Laura, puntualmente, que es un texto para pensar el cine en general, ¿no? Porque, de algún modo, sin pretenderlo, por lo menos conscientemente, establece una guía que uno puede tomar de autores, ¿no? Apichatpong o Erazetacul, ¿sí? Yo soy uno de los pocos que me entrené y lo pronuncio, ¿sí? Apichatpong o Erazetacul, ¿sí? Lo dije bien. Carlos Reigadas, ¿sí? Lucrecia Martel, Ignacio Agüero, ¿sí? Bueno, sí, por supuesto, ¿sí? Pero digo, entonces uno toma José Luis Torres Leiva, o sea, si hay alguien con quien podíamos también integrar a la mesa ahora es a José Luis Torres Leiva, claramente, ¿sí? O sea, que como vos trabaja, Gustavo, los elementos de la naturaleza, ¿sí? En el país hermano, Chile, ¿no? Ay, me acordé de un chiste que me hizo un chileno una vez, que es graciosísimo, perdón, se me ocurrió ahora y lo quiero decir. Me dice, tendríamos que juntar la Argentina y Chile y que sea un solo país, y le vamos a poner Chile. Me lo dijo como un chiste simpático, obviamente, no es que me quiso mojar la oreja, ¿sí? Pero no, el cine de José Luis Torres Leiva es un cine especialmente valioso, ¿sí? En el sentido también de lo perceptivo que piensa Gustavo, ¿no? En relación a los elementos de la naturaleza y en relación a, pienso mucho en algunos interiores de José Luis Torres Leiva. Lo pienso mucho porque él, a ver si lo pensás igual, Gustavo, o vos, Laura, lo piensan igual. Esto hay una idea de la bisagra entre interior y exterior en él, sí, a veces, ¿no? Con las casas y la afuera, las casas y la afuera. Si hay algo que explora él, ¿qué es esto? Si ese vaso comunicante, ¿sí? No es ahí adentro o ahí afuera, sino que hay algo de ese momento, de esa bisagra entre interior-exterior tarde, por ejemplo, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Lo ven por ahí también o es un delirio mío? Laura. Tendría que pensarlo. ¡Apa! Sí, nos sorprendiste. Nos sorprendiste, sí, Sí, porque sí. tendría que... No estudiamos para hoy el cine de Torres Leiva, aunque nos encanta el cine de Torres Leiva. No, Sí, pero digo sí, como primer acercamiento así sí. perceptivo, sí, puede ser que me haga recordar algún momento Sí. de José Luis Torres Leiva. ¿Sí? Es maravillosa, son las maravillosas películas Sí, de José Luis. sí, realmente. Bueno, Totalmente. me viene bastante eso, ¿no? A esa instancia del plano y que siempre es en general un plano general, ¿no? Cuando pienso en José Luis Torres Leiva pienso más en planos generales. En vos, Gustavo, pienso más en la alternancia, ¿se entiende? Uh-huh. Pero bueno, hay muchísimo vaso comunicante.
A mí Este, me parece, perdón, sí, interrumpo. ahora sí, bien, surgió algo sobre José Luis Torres Leiva. Vamos. No sé si sobre él en particular o sobre el cine de Gustavo más, A ver. que lo conozco mejor y que tiene que ver con lo que yo leía en Comolí, ¿no? Que aunque él remite al documental, pero él advertía, lo digo en el libro, ¿no? La pertinencia del cine como un archivo de lo viviente amenazado. Y creo que Agüero, Torres Leiva y por supuesto Gustavo, ¿no? Tienen ese rol de registrar antes de la destrucción, ¿no? Otra vez la palabra destrucción, ¿no? O durante la destrucción, lo que está siendo precisamente destruido, ¿no? Para conservarlo, porque como Lee decía que el cine filma, a ver si me lo acuerdo bien, el descalabro del mundo que ocurre por doquier, ¿no? Ujú. Y el cine, al hacer esto, al filmar este descalabro, se transforma en una suerte de acusación contra el programa de destrucción en curso, ¿no? Y ahí me parece que justamente ante el programa de destrucción en curso en Argentina, este es un cine que precisamente es un archivo, para decirlo con palabras de Comolí, que lo dice tan bellamente, ¿no? El archivo de lo viviente amenazado. Y a mí me parece que tanto Gustavo como nuestros cineastas chilenos tienen esa pertinencia, ¿no? Ujú. O nos dan esa advertencia. Me parece Es que por ahí interesante. podría hacer una especie establecer una especie de correspondencia o de analogía en el cine de los tres. Creo que por ese lado Sí. me hiciste pensar. Pero es interesante porque, digamos, cuando uno plantea dónde está parado un cineasta con respecto a sus imágenes, ¿sí? O sea, este trío en el que está Gustavo, que vos mencionás, de previo, digamos, a la devastación, ¿sí? Es como Claro. que no es que Gustavo quiere conservar algo que ya no está conservado, sino precisamente quiere ponerle el freno antes de que eso sea devastado. ¿Sí? Exacto. Eso es lo que me parece interesante. ¿Por qué? Pero esto me lleva a pensar extensivamente al cine. Porque hay cineastas que filman la devastación y hay cineastas que filman el después de la devastación, en donde pienso en los planos generales de Herzog, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el después de la devastación, si quiero pensarlo. Si Gustavo filma el antes, entonces, pero digo, y siendo quizá más sutil, yo lo pienso también como, y sin racionalizar la imagen no planteada, ¿sí? Que en esa conservación también está la advertencia a que eso es susceptible de ser devastado. ¿Se entiende? En un grado más de abstracción. ¿De algún modo lo pensaste esto alguna vez, Gustavo, en estos términos? No exactamente Los así. estoy aniquilando a los dos hoy con las No, preguntas, me parece. está perfecto, Ah, está bueno. perfecto. Para eso vinimos, Claro. para seguir pensando. Pero hay algo que para mí sí es importante, ¿no? Que tiene que ver con un concepto de Juan L., que Juan L., de alguna manera lo que hace cuando él no se mueve de su lugar y sigue mirando el lugar siempre y hace su poesía a partir del lugar, la conciencia de que el mundo es infinito, Uh-huh. ¿no? Que el mundo es infinito, que hay algo siempre nuevo para ver, ¿no? Y que eso para ver va a desaparecer, va a transformarse y que hay que verlo, ¿no? Es decir, y yo les decía, si hablamos de algún tipo de conciencia, les decía a mis compañeros y compañeras de trabajo en la terminal que el punto de vista que construimos, les decía, es el punto de vista del que no se va, ¿no? Hay que construir el punto de vista del que no se va para que sobreviva lo mirado. Uh-huh. Lo mirado, ¿no? La sobrevivencia de lo mirado. Y que esa es de algún modo lo que uno puede rescatar, porque después, viste, ponerse otra misión más grande, No, claro. es difícil, ¿no? Digo, no creo poseer otra posibilidad, pero sí de tratar de ver lo que puedo ver
con la conciencia de que es infinita esta riqueza abandonada, dice Bailey, ¿no? en un poema, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que esto es para mí el propósito, es decir, tratar de mirar lo que hay ahí. Se me ocurre, Gustavo, que en tanto esté la supervivencia de eso, ¿sí? Puede advenir una mirada, ¿sí? Puede advenir una mirada. Es la forma en que eso sobrevive a través de quien completa eso, porque eso es construido para un alguien. Sí, claro. ¿Sí? Claramente. Absolutamente. ¿Sí? No es, en absoluto se trata de un acto de construir las propias imágenes y que queden, digamos, en el gobierno de uno, sino digo, a ver, vamos a promover esto. Yo creo, yo digo, esto es para otro programa lo que voy a plantear ahora, pero no es para que ustedes lo desarrollen ni nada, pero digo, en relación a lo que son los hábitos de la mirada, estamos en un momento de bastante cerrazón, ¿se entiende? O sea, estamos, digamos, peleando con los molinos de viento en este momento, ¿sí? Y creo que somos conscientes de esto, pero ustedes saben, esto es para otro programa. De algún modo, si quieren pensar esto, arranquen con el prólogo de Laura Martins, de lo poético cinematográfico. Es ahí, chicos. Pero digo, claro, cuando Laura venga, no van a alcanzar los libros si este programa circula como creo yo que va a circular. Pero bueno. Que traiga muchos. Que traiga muchos. Después te arreglás vos, pero bueno. Gustavo, pregunta. Vos tenés un capítulo en Cuadernos del Merodeo dedicado a estos apuntes sobre la película Nadie Nada Nunca, ¿no? ¿Qué va a pasar con esa película? Primero, decime dos líneas sobre los apuntes estos. Y después digo, ¿qué va a pasar con Nadie Nada Nunca? Digo, ya sé que es incierto, ¿sí? Pero ¿cuáles son tus planes, por lo menos ahora? Creo que en estos momentos es muy difícil pensar hacer una ficción, fundamentalmente, ¿no? Porque yo estos meses hice otro trabajo. Te lo estoy preguntando en el peor contexto, por eso te digo, Claro. peor. En este contexto es prácticamente imposible. Tendrá que cambiar los contextos para volver a pensarlo. Uh-huh. No hay forma, sobre todo el cine que yo hago, que estaba fundado en el aporte del Inca como central para operativizarlo. En la medida que no hay Inca, no hay más Inca, o no hay más cine. Uh-huh, uh-huh. No hay más cine, ni Nadie Nunca, ni, digamos, yo creo que en los últimos 2 años no va a haber películas argentinas más que las que hagan para Netflix, o cosas muy grandes, uh-huh. O cosas muy, muy alternativas, ¿no? Pero toda esa gama inmensa de lo que es el cine argentino, reconocido en el mundo justamente por su variedad, está de algún modo liquidado. Sí, yo tiendo a pensar, bueno, más allá de que uno, digamos, a ver, dejando el tema de la cuestión del aparato, de lo importante que es un estado presente, sin que esa frase se transforme en un cliché, ¿no? Pero el estado presente es importante, ¿sí? En cuanto a la subvención para los proyectos y para todo lo que la industria cinematográfica implica, ¿sí? También valoro lo autogestivo, ¿está bien dicho? Sí. Lo autogestivo, ¿sí? Digo, pero vamos a tener solamente proyectos autogestivos, porque eso va, probablemente, estoy haciendo ciencia ficción, va a dar pie a una época en donde, lo van a terminar llamando el neorrealismo argentino, ¿se entiende? Como si fuera un periodo de posguerra, ¿sí? Y ahí estamos en problemas, porque más allá de que puedan salir buenas películas de ahí, ¿sí? Es importante siempre destacar, y venimos hablando de esto hace varias semanas, de la importancia en que una película tenga el presupuesto que necesita, ¿sí? Asignado desde partidas, desde el lugar que tienen que ser asignadas, desde un ente que, y lo repetimos también por enésima vez, es autárquico y que no le roba plata a nadie, y que encima da trabajo, ¿sí? A un montón de gente. ¿sí? Y que el trabajo cultural que se está haciendo en contra es, lleva como resultado, vos estás lejos, Laura, pero sabrás que esto está ocurriendo, de que promueve la identificación, digamos, con eso, en tanta gente que hay gente que está contenta de que muchos pierdan el laburo. Esto es así, ¿sí? Dicho muy abuelo de paja. Con esa crueldad. Con ese nivel de crueldad y sí. Con ese nivel de y con mentiras, ¿no? Sí. Porque vos decís bien, digamos, que no comen los chicos del Chaco, pues hacemos películas, digamos. Absolutamente. ¿No? Ese nivel
Me gustaría que, Gustavo, disculpame te interrumpa, ¿no? Que No. el chino me hace con las manos que estamos Estamos final, cerrando. pues yo puedo seguir 3 horas, pero no importa. Laura, haceme sobre lo que acabo de mencionar, por favor, una línea de reflexión, si querés, sobre la situación del cine argentino ahora, de la que estás al tanto todo el tiempo. Bueno, dolorosa. Bien. Fundamentalmente dolorosa porque yo creo que la mentira que se dice sobre el Inca es que, bueno, se sabe que el Inca se financia con un porcentaje de las entradas de cine y con un canon que pasan las empresas televisoras y de cable, ¿no? Por emitir cine. A mí me parece una situación muy, muy dolorosa. No sé si puedo decir más, es porque está dentro de todo el programa de destrucción, ¿no? Ujú. El Inca y la cultura, el Inca en particular y la cultura en general. Ujú. Leía hoy solamente una nota de Nicolás Freibrun en revista Anfibia que dice lo siguiente: la lengua política del presidente produce desprecio. Me pareció como muy sintético, ¿no? Sí, sí, Sintetiza sí, sí. la palabra, dijimos crueldad, la palabra desprecio también. Desde el aparato de odio montado, y lo digo muy expeditivamente, también se promueve una percepción negativa, si se quiere. Claro, Pero también hay la claro. promoción de una percepción y una identificación fuerte, ¿sí? Han sacado, digamos, lo peor de muchos grupos de gente, ¿sí? Acá. Bueno, cuando esté el libro de Laura, Lo poético cinematográfico, La imagen luciérnaga de Gustavo Fontán, van a ir corriendo a buscarlo, y te agradezco muchísimo, Laura, tu participación hoy en Periferias del Cine, ¿sí? La agradecida soy yo. Te vamos a volver a molestar, ¿sí? Ya que la agradecida Por sos vos, favor. te vamos a volver a molestar para otro programa. favor. Y ya pueden ir corriendo a Mandrágora a llevarse cuadernos del merodeo de Gustavo Fontán, del cual en otros programas vamos a seguir hablando. ¿Te parece, Gustavo? Me parece perfecto, cuando quieras. Bueno, Chino, muchísimas gracias por el trabajo brillante de operación técnica de hoy, y quédense en Radio Caput. Esto fue Periferias del Cine. Quédense que ya llega Piano Bar. Hasta la próxima. Estás perdiendo el tiempo pensando